Muy bien, este es el telón de fondo sobre el que construimos propuesta instruccional. Esto en sí mismo no es una herramienta educativa, pero construir herramientas educativas con este fondo le da todo el sentido al desarrollo de contenidos digitales. Tercera acepción del tema enredados, el iPad. Quiero hacer una breve reflexión nuestra sobre el iPad, luego escucharemos mucho más sobre él. La primera reflexión que a mí me interesa hacer es ¿qué es un iPad? Y esto muestra que muchas veces el que lo genera no necesariamente controla los efectos de lo que generó. Cuando aparece el iPad, hay una cantidad de reflexiones, muchas de ellas críticas respecto de su simplificación. Es un iPhone más grande. Es un e-reader en color. Es una computadora con menos funciones. Pero resulta que con el paso del tiempo, pues es todo eso y nada de eso. Y empieza a ser en sí mismo algo. Que puede ser que haya provenido de alguna reflexión sobre el e-reader, del Kindle y todas esas historias, que por supuesto proviene del iPod Touch y del iPhone, y también de una máquina, de una laptop. Pero hoy se constituye en un dispositivo único y particular que genera una serie de prestaciones y pone a circular de una determinada manera lo digital en contextos donde antes lo digital no estaba funcionando. Y empieza a haber situaciones de una enorme riqueza no previstas antes a partir de un dispositivo. Ahí viene la pregunta entonces, ¿por qué nosotros nos volcamos por el iPad? Y encontramos 4 elementos fundamentales para decidir que el iPad o la tableta, si ustedes lo quieren en términos del genérico, aunque el iPad en particular es la tableta que elegimos, para que el dispositivo en la educación sea este. Primer motivo, y no va por orden de importancia, o si lo quieren va por orden de importancia creciente. Este es el menos importante de todos. Tiene un peso absolutamente compatible con el mundo escolar. Cualquier niño puede llevar un iPad sin que se le caiga el brazo o la espalda. El segundo, tiene un nivel de autonomía de carga compatible con el tiempo escolar. Dicho de otra manera, no hay que enchufarlo en el aula. Por lo tanto, no hay que poner ni cables ni tomas para poder trabajar. Tiene 10 horas de autonomía si estuviera encendido todo el tiempo. Tercero, es un dispositivo que se utiliza horizontal y no vertical. Es decir, es un dispositivo previsto para la integración grupal, no para el aislamiento grupal. No se puede usar así. No se puede escribir así. Hay que escribir así. De modo que lo que uno va a encontrar en el aula son una cantidad de dispositivos puestos, pero sin ocultar al usuario respecto de su propia interacción, sino socializando. Y el último elemento clave para nosotros es la interfaz touch. Es decir, el hecho de que se manipule desde la propia pantalla y tocándolo. Eso cambia mucho la perspectiva que teníamos respecto de que parecía muy evidente, y eso se ve en los programas de gobiernos en general, que una laptop podía ser un gran aporte para la educación secundaria, pero que una laptop en primaria no se sabe muy bien cómo entra, y en kinder ni hablar. Pero el problema de la laptop no es tanto el dispositivo, sino el código de uso. Cuando uno le da una laptop a un niño de 5 años, no hace más que romperla. O si no romperla, apretar una tecla y ver cómo se repite monótonamente la letra, si está en Word. Si está en otra pantalla, ni eso. Cuando uno le da un iPad, inmediatamente comienza un proceso de investigación. Y un proceso de investigación sumamente rico, y al cabo de un rato corto, el iPad está al servicio de la curiosidad del niño y no el niño al servicio de ver cómo se usa ese iPad. A tal punto
que hay que estar mirándolo. Pero rápidamente la interfaz touch anula el proceso de asimilación del dispositivo. Es instantáneo, no hay código, por lo tanto no hay decodificación. Eso hace que lo digital adquiera sentido y vida en la escuela también desde las primeras edades. Y no tengamos que esperar a que tenga maduración intelectual y funcional para manejar un código complejo, que es el código de un teclado ligado a una pantalla. ¿Por qué Apple? ¿O por qué el iPad? Nosotros consideramos que en el mundo de la tecnología hay muchas empresas y Apple. Que Apple no es una serie de las muchas empresas que hay en el mundo digital, sino que es una compañía singular. Y vamos a decirlo así, su éxito proviene de su singularidad y no es que su éxito haga su singularidad. Nuestra sensación, y lo voy a contar con una analogía del mundo editorial que después la pasamos al mundo de la tecnología. Nosotros muchas veces nos preguntamos, como editor de libros generales, de editor de libros de literatura, ¿cuál es nuestro saber hacer? ¿Nosotros somos buenos haciendo libros o somos buenos contando historias? No es lo mismo. Hacer libros es un quehacer menor. Contar historias es una función social de primer orden. El que sabe contar historias tiene uno de los resortes neurálgicos de la constitución social. El que hace libros hoy además está un poco complicado. A nuestro criterio, mismo en el mundo de la educación, ¿sabemos hacer libros escolares o sabemos qué quiere decir educar? O pongámoslo en otros términos. ¿Se trata de leer como objetivo final o se trata de leer como medio para conseguir un fin, que es enterarse de las cosas que uno se entera mediante la lectura? Es decir, ¿dónde está el foco? Y nuestra sensación es que en Apple el foco no está en el dispositivo, sino en el fenómeno social que supone la digitalización. Es decir, que están pensando qué quiere decir lo digital en la sociedad moderna. No qué tableta saco, o qué máquina saco, o qué teléfono saco. Cuando uno habla con Apple, habla poco del dispositivo y mucho del uso. Y además Apple tiene toda una propuesta y una filosofía respecto de cómo se usan esos aparatos. Eso hace una diferencia, un mundo de diferencia entre tener a alguien junto a nosotros que va a pensar la experiencia desde el sentido de la práctica social de esa experiencia y no tener a alguien que lo que va a hacer es arreglarnos la pantalla si falla o cambiarle el botón si se descompone, que es lo que hace habitualmente una compañía de tecnología. Apple es un aparato inteligente entendiendo el fenómeno social de la digitalización y eso es lo que necesitamos para pensar el mundo educativo. Y eso es lo que hace la división de educación de Apple. Por lo tanto, Apple es otro mundo. Aunque luego aterrice en un dispositivo, los puntos de partida y las capacidades de, volviendo a lo que decíamos antes, de interpretación de la experiencia, son el cielo y la tierra. Y basta interactuar un rato con ellos, que les pasará a ustedes ahora, para darse cuenta de que eso se ve inmediatamente. Con todo el respeto del mundo. Si hoy acá hubiera venido HP, yo no los invitaría con mucho entusiasmo a la exposición. Porque siento que en esas compañías no hay know-how de la práctica social de lo digital. O lo hay mucho menos. Y en Apple ese es el approach general para entrarle al problema de lo digital. Y además es una compañía, lo vivimos, obsesionada porque las cosas sucedan. Y una compañía obsesionada por las cosas sucedan es el mejor socio que uno puede tener. No nos van a dejar parar. Y eso para nosotros es un gran estímulo. Bien, volviendo a Borges, para no olvidarnos de él,
Borges, y vamos a entrar un poquito a los problemas pedagógicos, digamos así. ¿Se puede pasar, Tere? Ese señor que está ahí no es Borges cuando era joven, claro, es Oscar Wilde. Pero una de las cosas a las que Borges se dedicó mucho es el problema de la traducción. Y yo lo que quiero mostrar es el espíritu borgiano, el tremendamente irreverente espíritu borgiano, que me interesa mucho que se nos transmita para poder enfrentar lo escolar con un poco más de toma de riesgo. Wilde tiene una obra de teatro que se llama The Importance of Being Earnest. Y hubo mucho debate respecto de cómo se traduce en español ese título. Porque como ustedes saben, hay una ambigüedad en el Ernest S, que está escrito de una manera, pero que suena como el nombre y como el adjetivo. Vamos a ver las traducciones que circularon. Esta es una traducción estándar al español, la importancia de llamarse Ernesto. También está la otra, la importancia de ser serio. Y estas no estoy inventando nada, son traducciones existentes. ¿Cuál es la que Borges recupera? La importancia de ser severo. Como todos ustedes saben, severo es un nombre en español. Borges es capaz de alterar el original para encontrar la mayor literalidad posible de la traducción del original. Y esa es una maniobra tremendamente irreverente desde el punto de vista literario y académico. Como esta, que es la más diferente, puede ser la más literal de las traducciones. Y Borges todo el tiempo hace este tipo de maniobras. Y eso lo lleva a hacer una enunciación general de tipo teórico, que es la que sigue, que es que dice que, en contrario a aquel viejo adagio italiano que dice traduttore, tradidore, la traducción mejora el original. Porque dice Borges que el traductor se plantea los problemas que el productor no se planteó, que es cómo hace para reflejar el original con toda la ambigüedad que supone la lengua. Dicho sea de paso, la importancia de ser severo es una propuesta que le hace a Borges Alfonso Reyes, el escritor mexicano. Muy bien. Un pantallazo de espíritu Borges, sigo adelante. Los límites del querer. En Cancún habíamos hablado ya de que uno muchas veces no sabe lo que quiere. Hay una función psíquica que es la función de querer. Y uno la verdad que solo puede querer lo que es capaz de imaginarse. Ahora, la verdad es que la imaginación es mucho más corta que la potencialidad. ¿Cómo se llama eso que quiero pero no me puedo imaginar? ¿Cómo se llama eso que no alcanzo a ver que sería bueno para mí? Eso se llama deseo, en términos psicoanalíticos. El querer está muy ligado al confort, a lo que yo puedo controlar. Entonces yo quiero aquello que soy capaz de imaginarme, y soy capaz de imaginármelo porque puedo administrar mi estado anímico para conseguir eso. Ahora, cuando me lanzo al deseo ya no controlo nada. En el deseo ya no hay una zona de confort, sino que hay puro riesgo de encontrar lo que no me imaginé. Digámoslo así, yo quiero cosas lindas, ahora deseo lo bueno. Lo bueno trasciende mi capacidad de anticipación. Eso que yo propongo que llamemos deseo es lo que yo creo que debemos lograr con el cambio educativo. La escuela del siglo XXI no es la que nos imaginamos, es la que deseamos y no somos capaces de imaginarnos. Seamos capaces de aceptar que entramos en un camino cuyo final no podemos ver. No le acortemos el tramo al proyecto, porque además, si se lo acortamos, solo lo vamos a traer a nuestra zona de confort. Y en nuestra zona de confort probablemente no estén las verdaderas inflexiones
más significativas de este proceso de transformación.